Estamos a punto de terminar la última temporada del año y es momento de hablar sobre los animes que me parecieron más destacables de todo otoño, por la calidad que tuvo su adaptación, además de la historia de las mismas, y las que en mi opinión me parecen las mejores. Esta temporada hubo bastante por ver y la verdad terminé dropeando muchísimos animes, pero a pesar de esto terminé viendo también muchos, por lo que mencionaré a las 8 mejores como siempre. Por lo que para terminar la introducción solo me queda pedirles que se suscriban y den like si les gusta el video. En verdad lo aprecio mucho y me motiva a seguir creando contenido. Esto es Animont y bienvenidos a los mejores animes de otoño 2024. Uno de los infravalorados de la temporada y en uno de los mejores arcos de toda la obra, abarcando el arco donde Freya se le zafa un tornillo y decide lavarle el cerebro a todo horario para poder quedarse con el prota, siendo una de las tramas secundarias que más se habían trabajado con Cir y su relación con Belle, siendo algo que no se había concretado y se dejaba al aire al ver las interacciones de esta chica y cómo expresaba directamente sus intenciones al princeso albino, por lo que a lo largo del arco veríamos cómo se pudre todo y se arma todo un desmadre por varios motivos que no voy a mencionar porque son spoilers, pero llegan a ocasionar un problema que termina perjudicando a toda la ciudad y prácticamente a todos sus habitantes, haciendo todo un cagadero tanto dentro de la ciudad como para los protagonistas, ya que se agarrarían como deporte el agarrarse a vergazos a Belle y en el proceso manipularlo mentalmente para que se deje culear por Freya, siendo un poquito turbio si nos ponemos a pensar que Belle tiene 14 años durante toda la obra, pero bueno, detalles. Si bien creo que es un gran arco y de los mejores de la obra, venimos del que es posiblemente su mejor arco, por lo que se siente el bajón, a pesar de ser un arco bueno y bastante disfrutable. Pero creo ya estuvo bueno de eventos canónicos de Belle que terminen regresándolo a un status quo al final de la temporada, y si esta llega a terminar en que todo vuelve a la normalidad, ignorando todo el cagadero que se ocasionó, sería muy decepcionante, pero creo de igual manera alcanza para estar en este puesto de los mejores animes de la temporada. Un spin-off que en su momento tomó a todos por sorpresa, tanto a fans y haters de SAO, por tomar como base a uno de los juegos más llamativos de la obra, además de separarse del punto más débil de la historia, los cuales eran sus personajes, siendo una historia totalmente nueva por lo que veremos, un nuevo elenco el cual a pesar de tener problemas mucho más pequeños como el hecho de ganar eventos del propio juego, hasta un descubrimiento personal de la protagonista sobre su propia persona y lo que ésta quiere hacer tanto con su vida como su búsqueda de lo que ésta considera la fuerza, para así poder vencer la baja autoestima que ésta posee, encontrando en el juego una parte de sí misma que ni siquiera ella conocía, además de hallar un mundo que no sabía que terminaría adorando tanto por la competitividad que no sabía que tenía, como por el gusto por los videojuegos que desarrollaría a lo largo de su camino en GGO, permitiéndole conocer gente que jamás imaginó que serían afines a esta. Pero bueno, hablando en concreto de la segunda temporada, veremos una secuela muy continuista de lo que fue la primera, competencias y torneos dentro del juego y cómo todos los personajes se desenvolverán en toda competencia a la que entren a lo largo de la historia. Nada revolucionario, pero es muy entretenida dentro de lo que podría ser, omitiendo el hecho de que toda bala que vaya a los protagonistas parece disparada por un Stormtrooper, mientras que ellos parecen que mainean a Hawkeye en Marvel Rivals, porque no fallan ni una bala. Sin duda me parece de lo más divertido y entretenido de ver, ya que es SAO pero sin las complicaciones que luego meten en la trama, lo cual en mi opinión es el punto que merma a SAO original y le da un toque fresco y disfrutable a este spin-off de la obra. Nunca imaginé que saldrían 2 temporadas de esta obra en un solo año, y menos que adaptarían hasta el presente arco donde todo se pudre en la obra, y podemos ver el desencadenamiento de los conflictos de cada personaje, siendo los más importantes los que tienen que ver con los hermanos Okumura, los cuales tienen sus distintos problemas, desde Rin, buscando darle un sentido a sus poderes como heredero de Satán, y ayudar a quien lo necesite, o hasta Yukio, el cual tiene una crisis de identidad propia de un puberto, al cual por esto mismo se le zafó un tornillo y ahora está cometiendo las acciones más estúpidas que se le pudieran haber ocurrido al volverse edgy, por lo que ahora se observará el comienzo de lo que será el conflicto principal a vencer dentro de la obra y los distintos caminos que tomarán los hermanos Okumura, siendo mucho más interesante que arcos pasados donde veíamos que se enfrentaban a la amenaza en turno y pasaban por alguna complicación que fuera de lo personal o para afianzar los lazos de los personajes no pasaba gran cosa. Con esta temporada por fin todo lo que se planteó se empieza a unir y es muy interesante el observar el que posiblemente es el inicio de todo este desastre, cosa por la que me parece posiblemente la mejor temporada de la obra, y a pesar de que me parece uno de los mejores animes de todo el año, siento que hubo varios animes que terminaron opacando a esta temporada a pesar de la gran calidad que posee.
Volvemos después de un buen rato con el equipo de egoístas, que buscarán de una manera u otra convertirse en el delantero definitivo, con una temporada la cual desde su estreno causó mucha polémica por el bajón de calidad que se tuvo en la animación si se comparaba con la primera temporada, cosa la cual es verdad, se nota muchísimo cómo quisieron ahorrar en este apartado en algunos puntos de la misma, pero se exageró muchísimo esto al ser un anime muy popular y sobre todo uno que nos tenía acostumbrados a tener una animación brutal. Esta temporada tomaría lugar en el arco del partido de Blue Lock contra la Sub-20 de Japón, siendo clave para que este proyecto continúe, ya que la propia Federación de Fútbol no quiere la continuación de este proyecto, al considerarse muy caro, además de estar muy cómodos con el estado actual del equipo, a pesar de siempre quedarse corto a nivel deportivo, justo como mi selección. Esta temporada tiene, además de la introducción de varios de los personajes más interesantes de la obra, el comienzo del que será el primer muro que tendrán que sobrepasar para convertirse en futbolistas profesionales, por lo que es inevitable, a pesar de lo cuestionable de su calidad audiovisual en algunos episodios, el seguir observando uno de los mejores Spokon de los últimos años. Como dije anteriormente, pienso que se exageró y se satanizó mucho esta temporada por los problemas que tuvo en cuanto a su animación los primeros capítulos, siendo que esto mejoraría con el paso de la trama, llegando a tener varios de los mejores momentos de toda esta historia, por lo que considero que es definitivamente de lo mejor de toda la temporada, con todo y los problemas que tuvo a lo largo de su emisión, pero no va más arriba por lo mismo. Pudo haber sido mucho mejor desde el principio, pero ya sea por la película de Nagi o lo que sea, no se tuvo el mismo cuidado de siempre, cosa que es inevitable de señalar a pesar de lo entretenida que es y el tremendo upgrade que tuvo con el paso de la temporada. Posiblemente uno de los remakes que más he estado esperando en todo el año y uno de mis animes favoritos de toda la vida, al ser parte tanto de mi infancia como de mi adolescencia al poder verlo completo gracias a internet. Ahora, gracias a este remake, tenemos la posibilidad de observar esta obra con una producción brutal, lo cual mejora mucho la experiencia si tomamos en cuenta que este anime originalmente salió hace más de 30 años y a día de hoy se nota muchísimo las limitaciones técnicas que existían en esa época, además del plus de que por primera vez podremos ver toda la obra adaptada fielmente al manga, cosa que, como hemos visto a día de hoy, ha salido excelente, saltándose todo el relleno nefasto que tenía la versión original y mostrando de mejor manera todo lo representado en el manga original, además de tener un estilo de arte que solo suma al ser tan separado de su versión pasada, siendo mucho más atractivo a la vista y dotando de muchos más recursos visuales a su favor. No voy a indagar mucho sobre la polémica del doblaje porque honestamente me tiene sin cuidado los problemas personales que pueda haber en esta. En general está muy bien el doblaje y eso es suficiente para mí. Un remake que ha superado con creces a su versión original hasta donde hemos visto actualmente, y por esto me parece uno de los mejores animes de la temporada, la oportunidad perfecta de ver uno de los animes que fueron precursores de la mayoría de rom-com actuales, tanto para nostálgicos como su servidor, así como gente que por distintos motivos no le habían dado la oportunidad a una de las mejores obras de su género y de la misma autora, pero creo se queda fuera del podio porque los animes que se encuentran arriba han sabido destacar sobre esta por uno o más motivos en específico, pero sin duda alguna este remake vino a revivir una obra que se echaba mucho de menos por lo disfrutable que es y ansío que pueda terminar de animarse en su totalidad. La más grande sorpresa de la temporada, y puede que del año, ya que no sabía nada de esta hasta hace relativamente poco, siendo un anime el cual desde el primer capítulo se nota que va a dar de qué hablar, tanto por su apartado audiovisual, el cual es hermoso tanto en momentos tranquilos o cuando se desarrolla todo el conflicto amoroso de la trama, hasta en momentos frenéticos que tenemos que observar al prota cada que le toca jugar en la trama, estando al nivel de los mejores Spokon de la actualidad, a pesar de no destacar tanto por este apartado, siendo parte importante de la historia pero no el aspecto principal. Esta obra sabe combinar bien tanto los deportes, que vendrían a ser la base para que se desarrolle la historia, junto con los aspectos que la volverían una rom-com, siendo bastante original dentro de su desarrollo y no abusando de los clichés del género, sabiendo balancear muy bien cuando se debe enfocar en la pareja principal o los intereses amorosos de los personajes junto con los deportes que practican cada uno, dándoles importancia dentro de la trama para su desarrollo personal, además de lograr hacer que nos encariñemos de gran parte de los personajes independientemente del tiempo que salgan en pantalla, siendo carismáticos a su manera y logrando quedarse en la mente del espectador, a pesar de en algunos casos no ser tan importantes para la historia en algún momento en concreto. Por todos estos motivos y por ser uno de los animes que más me han enganchado de esta temporada, me parece digna de mencionar en el top. A día de hoy es más difícil encontrar una rom-com buena que chamba recién egresado, por lo que es digno de reconocer cómo ha destacado esta obra y lo entrañable que se ha vuelto en tan poco tiempo. Tercer puesto del top y una que espero no le tengan miedo al éxito y decidan continuarla por un buen rato.
¿Recuerdan hace un año cuando se anunció Daima y todo mundo detestó la idea? Pues llegó por fin la última obra donde participó Akira Toriyama, y estoy feliz de decir que le cayó el hocico a quienes no creían que esta pudiera ser algo llamativo o sumar dentro de la historia de Dragon Ball, siendo hasta día de hoy la que más ha explorado el mundo tan interesante que posee esta historia, que jamás se había abordado de manera tan directa hasta ahora. Irónicamente, viendo esto en el viaje de Goku y el resto de personajes en un mundo desconocido que por uno o más motivos está conectado con todo lo que conocemos dentro de la obra, uniendo demasiados puntos que estaban pendientes dentro de la obra, como el origen de los Namekusein, de dónde vienen los supremos Kaiosama, la verdadera creación de Majin Buu y hasta el origen de todos los universos, tomando como base el mundo demoníaco, un lugar aparentemente separado del resto de universos y el origen de la mayoría de la vida existente, viendo cómo este ha influido dentro de la historia de Dragon Ball y logrando conectar de gran manera la historia original junto con Super. Tiene algunos problemas de lógica y agujeros de guión, pero esto se puede arreglar con el paso de la historia, así que todavía no podemos sacar conclusiones completamente de los errores que hemos podido ver, pero esto no quita mérito de lo grandioso que es ver una nueva historia de Dragon Ball con el estilo y narrativa que destacaba a su versión original, siendo la aventura y el descubrimiento de un mundo rico el pilar de esta obra, sobre las peleas y transformaciones, las cuales siguen existiendo pero funcionando más como el clímax de cada situación en la que deben enfrentar al villano de turno. Me gusta mucho cómo esta historia ha enriquecido a toda la obra y ha tomado el lugar de lo que pudo haber sido la adaptación de la saga de Moro y el hiatus del manga, de manera que no se siente la ausencia de la obra más importante de la historia del anime y manga. Mi segundo puesto y una obra que superó todas las expectativas que tenía de esta. No pensé que ninguna obra fuera a superar a Dragon Ball Daima en esta temporada, hasta que vi un capítulo de esta cosa y comprendí del por qué es tan popular y había sido tan llamativa incluso antes de su estreno. Dandadan es una obra la cual toma muchos conceptos tanto de temas sobrenaturales como fantasmas, maldiciones, etc., junto con la ufología y todo lo que tiene que ver con extraterrestres, cosa que en circunstancias normales no funcionaría, cosa que el autor supo implementar de gran manera, que además de tener sentido dentro de la historia, es bastante interesante el ver toda la variedad de criaturas que han aparecido a lo largo de la trama y la participación que poseen, ya que a pesar de ser en ocasiones el antagonista de turno, son muy llamativos y la manera en la que se derrotan a estos es siempre creativa y no depende totalmente de qué tan fuerte sea cada uno de los personajes, además de ser genuinamente divertido cada momento cómico que tiene, lo cual es muy complicado de lograr, pero esta logra ser bastante graciosa la mayor parte de momentos en los que necesita hacerlo, sabiendo en qué momentos debe tomarse en serio a sí misma y cuándo puede burlarse de sus personajes y las situaciones que viven. Es extremadamente versátil, teniendo momentos en los que es shonen, romcom, comedia pura, momentos serios y muy dramáticos, y sabe cómo hacerlo de forma natural y bastante acorde a lo que nos muestran a lo largo de la historia, siendo en mi opinión por esa versatilidad y desarrollar una fórmula la cual se siente muy única para esta obra, la mejor de toda la temporada y mi favorita de la misma. Si se temía que con el final de Jujutsu Kaisen, Boku no Hero y más mangas no hubiera sucesor que estuviera a la altura, Dandadan demostró que es una de las obras que mantendrán en un gran nivel a la demografía, que parecía entrar en una crisis. Esta última temporada del año terminó de gran manera con varios de los mejores animes del año, por lo que pongan en los comentarios los animes que creen que fueron los mejores de la temporada, qué es lo que cambiaría en el top o lo que quieran. Yo soy Mont y esto es Animont. Feliz Navidad y hasta la próxima.